la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, un gusto saludarte como cada jueves. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días al auditorio. Pues en la semana ha ocurrido lo que era previsible, no solamente desde la noche misma del 1 de julio, cuando supimos que por abrumadora mayoría Andrés Manuel López Obrador había conquistado finalmente la presidencia de la República, sino desde la campaña misma. El proyecto aeroportuario de Texcoco pasaría a mejor vida. Y es que todo había sido diseñado para que ocurriera esto. Nadie puede llamarse a sorpresa ni puede acusar al futuro presidente de la República de haberle mentido. Andrés Manuel ha sido absolutamente claro en sus propósitos e incluso ha sido muy claro en la forma en la cual los llevará a cabo. Dijo desde el principio que el aeropuerto de Texcoco era una obra faraónica y que debía ser cancelada. Luego dijo cómo llevaría a cabo esta idea suya de cancelar un proyecto que le parece insultante para el pueblo de México. Dijo que haría una consulta. Después anunció con toda claridad el tipo de consulta que pensaba llevar a cabo, es decir, un ejercicio improvisado, absolutamente informal, que no tuviera ningún rigor metodológico y que simplemente sirviera para justificar una decisión que él ya había tomado. Esa es la historia de el proceso que vivimos la semana anterior y que culminó la noche del domingo con el anuncio por parte del presidente de la Fundación Rosenbluth de que las personas que acudieron a las urnas o a las casillas que fueron instaladas en todo el territorio nacional habían votado abrumadoramente a favor de que se cancelara el proyecto de Texcoco y que se construyeran 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, que se mejorara el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y que se construyera un modelo de sistema aeroportuario metropolitano con el aeropuerto de Toluca. ¿Cuántas de las personas que acudieron a votar tienen conocimientos de aeronáutica, de ingeniería civil o pueden tener una posición técnica sólida respecto de un proyecto de esta envergadura? Realmente muy pocas. Como ejercicio de consulta que pretende erigirse en un ejercicio de democracia directa, sin duda la consulta vale, pero como ejercicio serio, sólido para tomar una decisión de esta magnitud, sin duda lo de la consulta por el nuevo aeropuerto internacional de México apenas califica en la categoría de vacilada. Pero una vez más, hay que entender el fondo del ejercicio que se hizo. La consulta no era un ejercicio de rigor metodológico ni un proceso para tomar una decisión técnica. Era un acto político y así fue anunciado desde el principio. Los adversarios ideológicos y políticos de Andrés Manuel López Obrador deberían tomar nota de que ese es el estilo con el cual se van a hacer las cosas de aquí en adelante y que si su reacción frente a este tipo de propuestas es la misma que tuvieron en el caso de la consulta, Andrés Manuel López Obrador los va a derrotar una y otra vez. Hasta aquí el comentario. Sí, Carlos. Y bueno, esto ha generado una gran polémica. Hace unos momentos precisamente charlábamos con Edna Jaime, directora de México Evalúa, y se le preguntaba si era importante que la ciudadanía opinara, es decir, a propósito de esta consulta del aeropuerto. Y ella dijo que sí era importante, que sí la ciudadanía debe opinar, que sí son importantes estas consultas. Aquí lo que se sometería, digamos, a discusión es el hecho de qué mueve, ¿no?, a la gente a votar. Es decir, que si tú vas a votar por algo,
lo hagas con conocimiento de causa, antes de emitir un voto te informes bien a bien cuáles son los pros y los contras de ambas propuestas, es decir, la de continuar en Texcoco o la de cambiar a Santa Lucía y ampliarlos a 2 pistas Santa Lucía y rehabilitar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca. Después de tener un conocimiento amplio, después de escuchar los pros y los contras de las diversas partes, entonces sí, ya emitir un juicio razonado. Aquí lo que sería criticable, Carlos, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, es que esta votación se dé por las filias o fobias hacia Andrés Manuel López Obrador, es decir, no hacia lo que es la esencia de la consulta, sino hacia lo que es el repudio o la aceptación del líder de Morena. Sí, claro, ese es el problema fundamental en relación con este proceso. Los ejercicios de democracia directa sin duda son deseables porque fortalecen la esencia del sistema de organización democrática. Es importante que las personas podamos tener la oportunidad de incidir en las decisiones relevantes que nos afectan y que son adoptadas desde el sector público. Sin embargo, la metodología que debe seguirse para realizar este tipo de consultas es una metodología muy clara. Tiene un rigor que, en primer lugar, pasa por el hecho de que las decisiones que se tomen sean efectivamente de carácter relevante y que afecten al 100% de la población. Es muy difícil hacer pasar la decisión de la construcción del aeropuerto de Texcoco por este tamiz. Después está el asunto de cómo se consulta a la ciudadanía, cuál es el método que se utiliza para hacerlo. Y aquí claramente hubo un ejercicio sesgado, exclusivamente en municipios donde Andrés Manuel López Obrador arrasó en la pasada contienda electoral. La forma en la que se instalaron las casillas o centros de votación, como se les quiera llamar, es el desorden total. No hay manera de tener certeza respecto de quiénes votaron, cómo votaron, porque además hubo múltiples ejemplos de cómo las personas que lo desearon pues pudieron votar 2, 3, 4, hasta 5 veces. Entonces, y luego está esta parte última que tú decías, que tiene que ver con el hecho de cómo se informa sobre las opciones y todo el cúmulo de datos que se le deben de proporcionar a las personas para que tenga una idea clara respecto de qué significa la opción A y qué significa la opción B, y a partir de eso se pueda decir por lo menos que se puso a disposición de la ciudadanía la información suficiente para que tomara una decisión informada. Nada de eso ocurre aquí, pero insisto, nada de eso ocurre aquí porque la consulta no tenía ese propósito. Era un acto político además anunciado claramente por el futuro presidente de la República, dicho con absoluta transparencia de la manera en que lo iba a hacer, y por eso toda la discusión respecto de estos problemas de rigores metodológicos, de ausencia de información suficiente, de sesgo en la forma en que se iba a recoger la votación, era absolutamente irrelevante, porque el fondo del asunto no era ese, sino el hecho de que el futuro presidente tomó una decisión, tomó también la decisión de cómo iba, digamos, a legitimarla, y eso lo que está mandando al final es un mensaje respecto de lo que debemos esperar del futuro gobierno y de la forma en la cual eventualmente legitimará decisiones que no tienen necesariamente racionalidad y que pueden ser eventualmente muy dañinas para la población, pero que utilizará su fuerza política y la fuerza del arrastre entre sus seguidores para hacerlas pasar por decisiones democráticas. Claro, y bueno, por lo pronto ya el Poder Judicial emitió ya el fallo en torno al amparo que se presentó en contra de la consulta, y bueno, pues ya dice claramente el Poder Judicial de que a partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador pues tiene el poder constitucional que, con o sin consulta, la decisión que tome está respaldada por su investidura.
Sí, claro, es que no tiene ningún sentido tampoco ampararse en contra de esto porque la consulta no tiene sustento jurídico, no es vinculante, no obliga a nada, es otra vez un acto político. La consulta es el pretexto populista para decir es que yo estoy siguiendo la voz del pueblo, estoy siguiendo el mandato de la población, cuando en realidad se trató de un ejercicio mañoso, tramposo, deshonesto, para vestir de decisión democrática un acto de autoritarismo absoluto, cuya decisión se tomó desde la campaña misma, porque también aquí me parece hay que distinguir uno de los rasgos del carácter del futuro presidente, que tampoco debe ser una sorpresa para nadie. Una vez que dice algo, le cuesta un enorme trabajo desdecirse, dar marcha atrás, reconocer que se equivocó. La arrogancia de su carácter le impide entender que, muy bien, durante la campaña se dijo una cosa que parecía bien, que le sirvió seguramente para ganar votos, pero luego resulta indeseable como política de gobierno. Y entonces habría que desdecirse y rectificar. Andrés Manuel tiene enormes dificultades para hacer esto y por eso van a seguir ocurriendo episodios de este tipo que no tienen que ver con una discusión de técnica jurídica o si tiene o no facultades o si la conducta es vinculante o no o si hay sustento constitucional para que eventualmente se le pueda impedir que tome la decisión. Sin consulta, sin amparo, el aeropuerto de Texcoco está cancelado y una vez que asuma el poder Andrés Manuel, le va a dar una orden a sus subalternos que es cancelen los contratos y carguemos con todos los costos que eso implica, porque esa es una decisión que ya se tomó y además está respaldada por la voz del pueblo. Y esa es la historia que ya está escrita desde ahora. Y bueno, a propósito de ello, me gustaría compartir contigo y con el auditorio esto que dice Templo Mayor. Luego de reunirse con el presidente electo, salieron muy optimistas los representantes de dos de las empresas, solo dos, Hermes e ICA, de cientos que se quedaron colgadas de la brocha con la cancelación del Naim. Algo bueno les debe haber dicho Andrés Manuel López Obrador a Alberto Pérez Jácome y a Guadalupe Phillips, pues dijeron sentirse tranquilos pese a estar a punto de perder hasta la camisa. A lo mejor lo que les dijeron tiene que ver con la promesa de que les darán en automático más obras. De ser así, saldrán perdiendo las empresas extranjeras que habían invertido en México y ya les cerraron la puerta. Ojalá que esos acuerdos con los que AMLO está apaciguando a los contratistas sean no lo legales, sino confesables y que no se queden en lo oscurito de la vieja casona de la colonia Roma, es lo que dice Templo Mayor, Carlos. Claro, porque aquí lo que ocurrió en esta reunión es que se sentaron a la misma mesa a dialogar las personas que tienen intereses en el proyecto del aeropuerto. El futuro presidente, que tiene un interés político de consolidar su base electoral y de irse frente a ellos como un demócrata que los va a consultar y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, sí sigue el mandato de la voz popular, y los empresarios que tienen un interés económico. Legítimas ambas cosas, por supuesto, y la solución para el problema que los ha confrontado, por lo menos en teoría, en este proceso, es bien sencilla. Los empresarios respetarán la decisión y se someterán sin controvertirla legalmente, y a cambio de eso, Andrés Manuel seguramente les ofreció lo que es muy fácil hacer cuando tienes a tu disposición de manera discrecional el presupuesto público. No van a perder dinero. Usted tiene un contrato que implicaba que iba a ganar 1,000 pesos en lo que sea que vaya a hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues usted va a tener ese mismo contrato y va a cobrar hasta el último centavo, nomás que va a hacer otra cosa. Antes iba a hacer usted una nave que tenía un techo que se infla con aire. Pues ahora va a hacer usted banquetas, va a hacer drenaje, va a instalar tuberías, va a construir una pista y va a costar lo mismo. Hágase un proyecto con esas características y usted va a cobrar hasta el último centavo. Claro que allí quedan empatados los mercados. Muy bien. Carlos, ¿algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Facebook como Carlos Alberto Arredondo y en Twitter como @Tibajate. Gracias, Carlos Arredondo.